Muy buenos días para todas las personas que hasta ahora nos acompañan a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, nuestra página de Facebook, a este espacio diario de charlas con Actualícese. La invitada a esta hora del día, Lina María Álvarez Oquendo, contadora pública, magíster en finanzas. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector financiero colombiano, 3 años en el sector real y 6 en el sector de la educación superior. A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado como asesora financiera, asesora tributaria, asesora contable y docente universitaria. Actualmente es la coordinadora del área financiera y contable de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de Uniminuto en la seccional Antioquia Chocó. El tema que nos trae para el día de hoy, pensando en una reforma tributaria, ¿cuál es el escenario que más le conviene a Colombia? Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, buenos días y tiene usted la palabra. Gracias, Carlos. Lina María, mi saludo muy cordial. Muchísimas gracias por la invitación. Nos agrada mucho porque constituye un apoyo que es lo que hacemos con estas charlas para contadores, auditores, revisores fiscales, administradores, economistas, abogados, técnicos, tecnólogos, quienes escuchan estas charlas. De manera que me agrada mucho. Vuelvo y la saludo y le comento. Estas charlas entonces quedan grabadas. Miren lo que pasó con Moisés. Moisés explicó las tablas de la ley y no quedó nada grabado. ¿Qué le pasó a Jesucristo? Tampoco quedó grabado nada de las bienaventuranzas que podía haber quedado grabado, de manera que su conferencia sí queda grabada. De manera, muchas gracias. Adelante pues con el tema que me parece de mucha actualidad, sobre todo ahora que tenemos las calificadoras de riesgo encima y corriendo el riesgo de que bajen más nuestra calificación. Entonces, doctora Lina María, podemos iniciar. Bueno, pues muy buenos días para todos, agradeciéndoles antes la invitación a este espacio. En este momento les voy a compartir la pantalla, una presentación donde vamos a tratar el tema que me ocupa. De antemano, ¿ya se está viendo? Sí, ya. Pues de antemano les hago la salvedad que de ninguna manera es una posición política. No es que Uniminuto o que Lina María Álvarez esté tomando una posición política ante el tema, sino que voy a tratar de enfocar mi exposición hacia datos reales que existen en el mercado. La dinámica de la exposición está enlazada en tres direcciones. La primera es que analicemos cómo estaba compuesta la primera reforma tributaria, la que se sacó en abril, la que causó pues todo este estallido social, cómo estaba estructurada, cuáles eran sus puntos principales. En la segunda parte pues analizaremos la nueva reforma, la que al final se reestructuró. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, Lina María. Perfectamente. Espérenme que yo no los veo. Algo pasó. No, sigue bien. Pero no los veo. No, es que no nos tiene que ver. Sí, tranquila. No, pero no veo la presentación tampoco. Ahí, por ejemplo, se salió de la presentación. Claro. Ok, ya. Ahora sí. Exacto. Listo. Entonces, como les decía, analizar pues cómo quedó esta segunda reforma y al final pues hacer unos comentarios acerca de qué tan efectiva o qué tan conveniente es para el país como quedó, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el mejor escenario o cuál sería esta parte de la reforma la mejor para Colombia? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ninguna reforma tributaria va a ser popular. Creo que desde mi experiencia la única reforma tributaria que sería popular en un país tendría que estar compuesta de un reconocimiento o una baja de los impuestos en general en todas sus bases tributarias, en todos sus aranceles, en todas sus tarifas. Sería la única manera que creo que una reforma tributaria fuera popular. Entonces de por sí las reformas tributarias ya nacen impopulares. Entonces el gobierno en abril lanzó la reforma tributaria
¿Con qué objetivo? La principal argumento del gobierno actual para generar una reforma de este tamaño, de esta envergadura, es el déficit fiscal que se generó a partir de la pandemia. Ya de por sí sabemos pues, que Colombia tiene un endeudamiento del 355% por encima del Producto Interno Bruto, pero pues la pandemia generó un endeudamiento gigantesco adicional que está calculado más o menos en 24 billones, ¿cierto? Entonces ya ahí tenemos un desfase en las arcas del Estado bastante grande que de alguna manera hay que financiar. Por la vía que sea, pues ese hueco hay que taparlo, como sea, y entonces de ahí se generó esta primera reforma. Como les decía anteriormente, fue una reforma muy popular, se llamó el Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, se llama porque pues todavía está con la reforma que se le hizo y tenía bastantes puntos en la reforma, muchos puntos. Estaba compuesto de muchos artículos, una estructura bastante pesada a mi manera, a mi manera de ver, con más de 14 puntos. Yo acá les traigo los principales, o los que más se trataban, y bueno. Entonces, inicialmente esta reforma se hizo con el ánimo de recaudar 23.4 billones de pesos. Estaba fundamentada en el recaudo del IVA, en el recaudo en la mayor parte, la mayor carga estaba en las personas naturales, que fue pues una de las causas del estallido social, y lo otro estaba en transferencias, pero el grueso de la reforma estaba hacia las personas naturales, y la otra parte del IVA. Entonces, inicialmente, el objetivo eran 23.4 billones. ¿Cómo se iba a conseguir ese recaudo de 23.4 billones de pesos? Entonces, lo primero, el primer aspecto muy importante a tener en cuenta era el impuesto a la riqueza, ¿cierto? Entonces, lo que proponía esa reforma era que el impuesto al patrimonio pasase a llamarse impuesto a la riqueza. No sería permanente, sería dado en un lapso de 2 años, de 2022 a 2023, y este gravamen era únicamente para las personas naturales. El otro punto era el tema que tenía que ver con la normalización. Recordemos que el tema de la ley de normalización es para aquellas personas que tienen pasivos inexistentes y activos no declarados. Para que los normalizaran en Colombia, se proponía que esa tarifa subiera al 17% y se rebajara a la mitad si las personas hacían este reconocimiento y dejaban el capital en Colombia por más de 2 años. Este impuesto ya existe, pero era uno de los que el gobierno le estaba haciendo pues más fuerza. Otro de los puntos que se tenía era el impuesto de renta para las personas naturales, y en específico pues quiero hacer una pequeña salvedad. La base gravable se disminuyó a 800 VTS, que en palabras monetarias son 29 millones, aproximadamente 29 millones, y yo cojo y lo bajo a un ingreso mensual, equivalía a que tendrían que declarar las personas que ganaran más de 2.420.000 pesos aproximadamente. Pero aquí hay que hacer una salvedad, y es que recordemos que una cosa es que yo tenga que declarar y otra muy diferente es que tenga que pagar, ¿cierto? Entonces, creo que aquí está uno de los puntos álgidos y de los primeros errores que siempre en todas estas charlas que he venido haciendo al respecto de la reforma, siempre me pareció que uno de los principales errores que tuvo el Estado, que siempre ha tenido el Estado, es la poca pedagogía con todo lo que hace. Estas leyes normalmente salen al público y se desdibujan de una manera impresionante, porque el normal de las personas pues no manejan a fondo los temas tributarios. Entonces se quedan con lo que uno normalmente, más cuando se trabaja en el ambiente universitario con los chicos, uno se entera que se convierte en un voz a voz, en chismes de corredor, lo que digo uno, lo que digo el otro, lo que se publica en Facebook, lo que usted ve en Instagram, pero realmente cuando yo voy a enfrentar esto con términos académicos, pues es muy poco lo que he sabido. Entonces, en este tema de personas naturales, yo sí vuelvo y reafirmo que una cosa es pagar y otra es declarar, ¿cierto?
El otro punto que se planteaba era un impuesto temporal y solidario para los ingresos altos. De esto no se habló mucho. ¿De qué se trataba este tema? Era que las personas que ganaran más de 10 millones mensuales, fueran servidores públicos o privados, pagaran un impuesto del 10% en una vigencia de julio a diciembre del presente año, en un lapso corto. De ninguna manera pues era un impuesto que se iba a extender en el tiempo. Como les digo, de esto pues no se habló mucho. El otro punto que también causó mucha ampolla, pero ya al otro extremo, era el impuesto para las rentas de personas jurídicas, que se pretendía que iniciara en un rango del 24 al 30%. Y solo se aplicaría el 30% si las bases graves eran superiores a 500 millones de pesos. Y se incluía una sobretasa del 3% para los años 2022, es decir, que el rango estaría entre el 27 y el 33%. Acá también traigo a colación el tema de la reforma de 2019, donde por el contrario, donde se le trató de dar un alivio a las empresas. Entonces teníamos, en estos tiempos teníamos un tema de disminución del impuesto de renta gradual para ellos. Entonces pasamos de un 33% a un 32% y a un 31%, que es como está actualmente. Entonces, realmente el impacto para las empresas, las personas jurídicas, pues no era, con respecto a cómo está, no era muy significativo. Creo que uno de los objetivos de la reforma era mantener un poco la carga tributaria de las empresas por el tema de generación de empleo. El otro tema que se tocaba era el tema de las ganancias ocasionales. Se mantenía la tarifa del 10%, pero ¿qué cambiaba? Se cambiaba la base sobre la que se calculaba. Antes era el tema del costo fiscal, y sobre el costo fiscal pues calculábamos el impuesto. Ahora se proponía que fuera sobre el valor comercial, para poder dar un reflejo más cercano a lo que es la realidad económica. Y lo que de alguna manera se trata mucho con las normas internacionales de información financiera, dar un reflejo más fidedigno de lo que es el valor y lo que refleja la economía. Existía un séptimo punto, que era la sobretasa a la gasolina y al motor. Era una sobretasa que variaba de 134.314 pesos, dependiendo de si era extra o corriente. Otro punto era el impuesto a los dividendos, que también pues generó mucha controversia, pero sí recordamos, pues no se habla mucho de ello en los debates en las calles. En los debates que tuvimos la oportunidad con algunos estudiantes, este punto pues no se tocó mucho, por lo que los puntos que más ampolla hicieron pues fueron los que tenían que ver con gravar a personas naturales. Entonces se trataba de subir el impuesto a los dividendos en 5 puntos, quedando en el 15%. Creo que de la mano del tema de bajar la base gravable para las personas naturales, fue lo que causó el estallido social, fue el tema del IVA. Yo les traje esta gráfica que me pareció muy acertada, donde se muestra qué era lo que realmente iba a pasar con el IVA. Hay puntos supremamente desacertados, muy fuera de foco, más para el tiempo que se propusieron, un tiempo donde la gente estaba en crisis económica, donde muchas familias no tenían recursos siquiera para pagar los servicios públicos, y sale un estallido como este. Creo que fue un desacierto del gobierno principalmente este tema, y en varios productos. Entonces, ¿qué decía que proponía el gobierno? Bueno, a través del IVA vamos a recaudar 7.3 billones, pero ¿cómo los vamos a recaudar? Entonces, lo principal, querían pasar de tarifa de 5% al 19%, lo que era la gasolina, los bienes de capital, el almacenamiento de productos agrícolas. Ahí no estuvo pues mucho la confrontación. Aquí fue donde estuvo la confrontación. Pasar de unos servicios o unos productos que eran excluidos a una tarifa al 19%. Entonces, desacierto total, gravar la energía, el gas, el acueducto, el alcantarillado y los servicios de internet. Creo que esta parte fue
el error gigantesco en este tema de esta reforma. Me parece que fallaron mucho los asesores, no leyeron de por sí el país tan aporreado con estos factores de credibilidad en el piso y sacan una medida de estas. Entonces aquí justifica mucho y de hecho esto fue lo que más hizo eco. Nunca escuché en las calles cuando decían, ah, no, pero es que vamos a pasar de una tarifa excluida al 19% de las cirugías estéticas. Eso nunca se vio en la calle, nunca se vio. Lo que se vio fue los servicios públicos, por obvia razón. Pero si uno habla de grabar del 19% a lo que son loterías, espectáculos deportivos, a lo que son cirugías estéticas y tratamientos de belleza, la compra de computadores y celulares, no me parecería que están tan desdibujados en la realidad, mientras que lo otro sí es totalmente salido de toda la realidad colombiana y ahí es donde uno escucha algunas críticas cuando el presidente habla y dicen sus contrapartes, sus detractores, que es que pareciera que vive en un país que no conocemos. Pues estos errores son los que hacen que muchas personas piensen eso de él. Listo. Otros bienes grabados a la tarifa del 5% y así se planeaba pues hacer el recaudo del IVA. Otro punto era el tema de las pensiones voluntarias y obligatorias. Este tema también fue muy cuestionado. ¿Qué se proponía? En este momento sabemos que lo que son los fondos de pensiones voluntarias y cuentas AFP son exentas, pero esa excepción se quitaría a partir de 2022. Y lo otro era que las personas que tuvieran una mesada pensional superior a los 5 millones de pesos, pues iban a empezar esas pensiones iban a ser grabadas. En cuanto al empleo, la reforma tributaria, pues, contemplaba que los empleadores que tuvieran en su planta de personal personas entre 18 y 28 años, pues solamente estarían obligados a pagar la cotización de la ARL y estarían exentos de los aportes a salud. Y por último, teníamos el tema de las facultades del presidente, que le daría, pues se le otorgaría al presidente unas facultades extraordinarias para suprimir, fusionar, reestructurar y modificar entidades del Estado. De esto tampoco pues, no se habla mucho, al menos no se habla mucho en la calle, sí se habla mucho en el Congreso y ya en sectores más especializados, pero era una de las reformas. Entonces, ya sabemos qué pasó con la reforma, ya sabemos que se hundió en su gran mayoría, y como les exponía, esta segunda parte es cómo quedó. ¿Qué pasó después de todo ese estallido social? ¿Qué pasó después de todas estas manifestaciones? ¿A qué se vio abocado el gobierno? Porque realmente esto lo que mostró o lo que desencadenó es que el gobierno se vio en una situación, y voy a usar una palabra muy coloquial paisa, se vio en una encerrona y no le quedaron muchas opciones de maniobrar. Muestra de eso es cómo quedó la nueva propuesta. Entonces, la nueva propuesta pasó de tener, esta reforma pasó de tener 12 puntos principales a tener alrededor de 4 o 5. La expectativa de recaudo bajó en alrededor de 8 billones, pasamos de querer recaudar 23.4 a recaudar 15.2 billones, ya muy distinta a la estructura de la primera reforma, donde el principal recaudo iba a descansar en personas naturales. Contrario a acá el 60% de los dineros que se esperan recaudar son por parte del sector empresarial y el 40% del restante. Y cuando hablamos del 40% ya no tocamos el tema del IVA y otras cosas que se tocaban en el anterior. Entonces aquí se puede ver la vuelta que hubo que darle a la reforma por la presión social, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cómo planea el gobierno ahora, en este momento, recoger esos 15.2 billones? Entonces,
El primer punto principal es la lucha contra la evasión de impuestos. Y les quise traer esta gráfica que me parece muy diciente. Ellos planean recoger por la lucha contra la evasión, si no estoy mal, son 6.7 billones, pero miren este cuadro lo que me muestra. Al 2019, en Colombia, se estimaba que por vía de evasión de impuestos se dejaba de recoger el 30% del recaudo total con respecto al PIB. Es decir, si yo llevo, de por sí el porcentaje ya es muy alto, un índice de evasión del 30% ya de por sí es un índice pues muy escandaloso, pero si yo lo llevo a dinero, pues es más escandaloso. Si yo llevo a cifras ese 30% de evasión, voy a estimar que por evasión se pierden 47 billones de pesos en el país, ¿cierto? Y si ustedes observan, desde 2009 hasta 2019 que tenemos la estadística, pues la evasión ha subido. De año a año lo que hace es incrementarse. Entonces uno diría que solamente con este punto, solo si el gobierno lograra implementar acciones efectivas para tratar de atacar esta evasión, pues no necesitaríamos ninguna reforma tributaria. De hecho, pues no la necesitaríamos y taparíamos el hueco fiscal de la pandemia casi que 2 veces aproximadamente, si se lograra atacar solamente este punto, pero pues ya sabemos que es un tema muy álgido, muy complicado, más aún cuando tenemos un sistema tributario con la DIAN, pues que le falta tanto, una entidad que entre comillas, podríamos decir que aunque está tratando de tecnificarse, que aunque está tratando de ponerse a la vanguardia, pues le falta muchísimo, le falta mucho. En algún sitio escuchaba que salía más barato cerrar la DIAN y abrir otro ente que reestructurarlo. Entonces, en ese sentido, el panorama me parece que aunque no dejo de reconocer que se hacen unos esfuerzos bastante grandes, se están haciendo unos esfuerzos importantes con el tema de la factura electrónica, con todo este tema de sistematización, falta falta muchísimo para poder atacar este mal de raíz. Y ahorita, pues, cuando al final de mi exposición explicaré por qué esta evasión tan alta desde un postulado que creo que explica la razón de este flagelo que hay en Colombia. Listo. El otro punto a tratar es el impuesto de la renta a las empresas y obviamente el desmonte de beneficios que se tenían. Por ejemplo, se va a desmontar, se reduciría el 50% el beneficio que tiene que ver con el ICA. Además, pues las rentas de las empresas tenían un incremento del 30 al 35% y aquí vuelvo a hacer la salvedad con 2019, que lo que se establecía es darle de alguna forma un alivio a la carga tributaria de las empresas, bajándolo gradualmente para que se quedara en 2022 en un 30%, permanecería estable, pero pues bajo este panorama pues no se pudo y lo que se hizo fue incrementarlo. Este fue el otro punto donde le están haciendo más fuerza, fue el tema de la austeridad en el gasto público, totalmente de acuerdo. La reducción en nóminas, la reducción en gastos que no son esenciales, gastos de telefonía, viáticos, arrendamientos, ojalá se diera. Yo imagino que la gente escucha esto, no creo que crean mucho en este tema, pero sería ideal que se diera esta austeridad en el gasto público. Ojalá teniendo un voto de confianza se pueda hacer algo al respecto. Sabemos pues que desmontar la burocracia en un periodo de 6 meses, un año es muy difícil, pero pues se pueden hacer esfuerzos importantes que aporten pues con el recaudo. El otro punto era la normalización tributaria. Se sigue apuntando hacia el tema de la normalización que permita regular los capitales de colombianos en el exterior y se espera un recaudo importante. Este es un tema que sé que sí es muy popular. Sé que este tema de la sobretasa
temporal al sector financiero. Sí sé pues que la mayoría de los sectores apoyan esta medida porque pues, sabemos que el sistema financiero colombiano no goza de muy buena reputación a nivel pues, en general. Cuando se publican, yo recuerdo bien, es una anécdota personal, yo trabajé muchísimos años en el sector financiero y en ese tiempo pues estaba haciendo mi carrera y mi posgrado. Y entonces cuando sacaban las ganancias yo trabajaba en una entidad muy popular, cuando sacaban las ganancias de anuales de la entidad, pues a mí realmente no me gustaba ni ir a clase porque lo primero que recibía cuando llegaba a la clase eran insultos, ¿cierto? Entonces de ahí la impopularidad de este sector, aunque es muy necesario, aunque todos lo usamos, pero sabemos pues que en Colombia entonces esta sobretasa creo que esta sí es una medida popular en general. Obviamente pues los banqueros no están muy de acuerdo, pero es necesaria y me parece que es acorde pues con la realidad. Ahora, ¿qué es lo que busca el gobierno con esta reforma? Ya vimos que el recaudo está por debajo 8 billones de lo que se planteaba. También está por debajo del déficit de la pandemia. Inicialmente, cuando empecé la exposición, el endeudamiento es de 24 a 28 billones por pandemia. Entonces, el recaudo pues, que se espera con esto está por debajo de ese déficit, pero ¿qué se espera con esta reforma? ¿Qué es lo que el gobierno plantea y espera? Entonces, lo primero es mantener el tema del ingreso solidario. Planean ampliar esa transferencia a 200.000 familias, siguen con el tema del empleo a las personas jóvenes, personas que están entre 18 y 28 años, entonces el Estado lo que está promulgando es financiar una parte del salario mínimo que sean destinados para pagar el tema del aseguramiento social, lo que es pensiones, cajas de compensaciones, pues para ayudarles a las empresas y para incentivar su contratación. Lo otro, quieren mantener pues el tema del empleo para la población, dadas pues, las condiciones tan complicadas que se dieron y se dan por pandemia, porque sabemos que con todos los estudios que se han hecho, duraremos muchos años para recuperarnos de esta coyuntura. Entonces, la idea es que se haga un 10% de subsidio al salario mínimo, a ver si de pronto no se pierden tantos empleos. Y lo otro, que esto sí ha sido muy comentado, la matrícula cero, que beneficia a más de 650.000 estudiantes de las universidades públicas. Todos estos programas tienen un costo y hay que financiarlos. Ahora, la tercera parte de mi exposición. ¿Es conveniente para Colombia la modificación a la reforma tributaria? A ver, yo no quiero dar en este punto, aunque dentro de la charla las he dado, impresiones muy personales. Yo quiero mostrarles unas estadísticas y a partir de ahí, pues, ya ustedes harán sus propias conjeturas. Entonces, lo primero que les voy a mostrar es los impuestos como se pagan en América Latina, ¿cierto? La carga impositiva en América Latina. Pues en América Latina el país con más carga impositiva es Cuba. Nosotros estamos en la mitad, en el puesto 11. Colombia está con un tema de impuestos del 19.8, es la carga impositiva promedio en Colombia. Estamos por debajo obviamente pues me dirán que Chile por su ingreso per cápita, de Bolivia, estamos en la mitad, entonces no podemos decir que somos el país pues, que más impuestos paga. Y entonces, en muchas conferencias me han preguntado, pero es que me han dicho, pero es que ganamos muy poco. Es cierto, nuestro ingreso per cápita no es más alto, no podemos compararnos con un país como Chile, no es posible por el ingreso per cápita, pero sí tenemos unos vecinos como Perú, Ecuador, con los que sí nos podemos comparar y podemos ver diferencias sustanciales. Lo segundo, y esto es lo más importante, son unos datos muy relevantes que me tomé el trabajo pues de consultar, porque como les digo en las conferencias, lo que más me dicen, bueno, pero mire, que es que yo no puedo decir que Colombia debe pagar lo mismo que otros países, porque nosotros tenemos un ingreso per cápita muy bajito. Entonces yo, en este cuadro que les traigo,
Les traigo una comparación con otros 4 países que tienen un ingreso per cápita similar al nuestro, o unos un poco más bajo, o otros un poco más alto, pero en general pues son vecinos. Podemos decir que de acuerdo a sus ingresos podríamos decir. Entonces, a lo que yo voy acá es, a ver, la OCDE, la Organización para el Desarrollo Económico, tiene unos promedios. Entonces, en los países europeos, en Estados Unidos, pues no nos podemos comparar con ellos, pero sí es bien llamar este promedio. El 70% de los impuestos, del impuesto de renta lo ponen las personas naturales y el 30% lo van a poner las personas jurídicas. En América Latina sucede lo contrario. En América Latina el peso está en las empresas. Y entonces, en Colombia el impuesto de renta recae en un 70% en las empresas, el otro lo ponen las personas naturales. Si yo me voy a Ecuador, pues si ustedes se fijan, lo más cercano que tenemos en nosotros como al comportamiento que se da en este país es República Dominicana, ¿cierto? Que tiene un peso en el 48% a las personas jurídicas y un 51% a las personas naturales. Diríamos que tiende a ser 50-50, ¿cierto? Pero es lo más cercano. De resto, en la mayoría de nuestros países vecinos, que son Ecuador, Perú y Paraguay, y vuelvo y le repito, escogí estos países por los que son los que el ingreso per cápita que tenemos acá en el cuadrito donde dice Colombia tiene un ingreso per cápita de $536 por persona mensuales. Entonces ustedes se fijan, Ecuador tiene 515, Perú tiene 581, Paraguay 451 y República Dominicana 690, son nuestros vecinos. La composición del impuesto de renta es lo contrario que en Colombia, es decir, la mayor carga la llevan las personas naturales. Pero ¿por qué pasa eso en Colombia? A ver, cuando uno habla de personas jurídicas, pienso que hay una desdibujación, hay un malentendido completo, porque cuando en la calle dicen no, que paguen las empresas los impuestos, ellos son los que tienen dinero. Pero cuando en su gran mayoría yo pienso en ese tipo de empresas, pues estoy pensando en el menos del 1% de las empresas en Colombia, que son las grandes empresas, y a las que en general uno se refiere o uno escucha a lo que se refieren. No, es que las grandes empresas son las que deben pagar la mayor cantidad de impuestos, pero es que, a ver, ¿cuántas son las grandes empresas en Colombia? El 99% de nuestras empresas son pequeñas y medianas empresas y micros. Entonces, cuando yo hablo de sector empresarial, yo no puedo pensar que es que los que deben pagar impuestos son Nutresa, son Cementos Argos, son Almacenes Éxito. ¿Por qué? Porque es que es un porcentaje muy bajo de la población. ¿Quién son realmente en los que está la carga impositiva? En el señor que tiene la empresita que hace calzado, en el señor que tiene una empresa que tiene 100 empleados y son textiles. Entonces, hay que dejar de pensar un poquito en el sentido de que es que no, es que somos todos, no somos las empresas y las personas naturales, pero somos todos los que tenemos que llevar esto a flote. Entonces, me parece, y leía en este tiempo, que esta reforma volvió, creo que hizo unos esfuerzos muy grandes por ahogar la protesta social, y el camino que escogió, pues fue un camino muy facilista, ¿cierto? Un camino que de alguna manera en el futuro no creo que subsane el hueco fiscal que hay. La reforma como está planteada definitivamente no creo que subsane el hueco fiscal que hay. Y si bien entonces lo que va a hacer de pronto en un futuro es abocar a las pequeñas empresas, a los pequeños empresarios a disminuir más costos de trabajo, porque realmente la carga impositiva es muy alta. Pero creo que toda esta problemática con el tema de la aversión a pagar impuestos la tengo reflejada acá. Traje esta cita, la traje de 2016. ¿Por qué la traje años pasados? Porque para mostrar que no es una situación de este gobierno, no es
una situación de este gobierno, es una situación del gobierno pasado, el anterior, donde dice, Colombia tiene el mayor índice de desconfianza en el gobierno nacional y en las instituciones. Y acá está la respuesta de por qué la evasión, que a mi manera de ver. ¿Por qué el colombiano no paga impuestos? Porque no cree en el gobierno, ¿cierto? Al cierre de 2016, apenas el 22% de la población colombiana dijo tener confianza en las obras del gobierno. Entonces, claro, las personas no, mientras que tenemos un promedio en América Latina de credibilidad del 36%, pues nosotros estamos muy por debajo. Y si me comparo con la aceptación, pues ahora va a ser mucho peor. Entonces, creería yo que esta es la razón por la cual ese porcentaje de evasión sea tan alto, es tan difícil el recaudo, porque definitivamente las personas no creen en el gobierno. Entonces es muy diferente que yo hable con un chileno y le pregunte si le gusta pagar impuestos, pues él no va a tener mayores reparos. ¿Por qué? Porque él a la vuelta de la esquina va a ver las obras. A la vuelta de la esquina puede constatar, bueno, mi plata, mi dinero se está invirtiendo donde es. Y entonces yo creería que en ese punto surgiría más el concepto de todos y no de un concepto tan individual como manejamos acá, que es básicamente el sálvese quien pueda, el hágame la declaración, pero necesito que me dé ceros como sea, que es lo normal que nos pasa, creo que a todos los contadores. Hágame la declaración de renta, pero yo definitivamente no quiero darle al Estado absolutamente nada de lo que yo me gano, y ese es el clamor popular. Yo pienso que si esto de alguna manera existiera y el gobierno, las instituciones hicieran que el ciudadano a pie crea más en ellos, creo que las cosas serían mucho más fáciles. Pero mientras esta circunstancia sea así, creo que no habrá una reforma que no cause de acá en adelante un estallido social. Muchísimas gracias. Estoy abierta a todas sus preguntas. Muchas gracias por el espacio. No, Lina María, pues muchísimas gracias por el tiempo, por esta explicación tan concreta de lo que buscaba anteriormente el gobierno y lo que busca hoy con el proyecto de reforma tributaria presentado el pasado 20 de julio. Doctor Zuluaga, ¿inquietudes? Sí, Lina María, sí encuentro muy apropiado aquel término donde dice usted que la reforma es facilista. Yo lo que digo es que son paños de agua tibia, ¿sí? Porque no están resolviendo, entrar a resolver una situación tan grave como la que tenemos ya también a nivel internacional por los calificadores de efecto, que va a producir adicionalmente la baja de los calificadores de riesgo, o dos Eso, de ellas por lo menos, que ya nos bajaron del 3B a 2B. Entonces, eso es grave porque no está resolviendo una cuestión que es importante. Las posibilidades internacionales y el endeudamiento que sigue creciendo, las posibilidades o las dificultades que habrá para obtener créditos, en fin, me parece que sí, tiene usted toda la razón. sí, eso es muy complicado. Y pensaría yo que, inclusive si ustedes miran ahorita con esta reforma como está, que definitivamente fue darle gusto a todo el mundo, hay detractores. Eso me llamó mucho la atención cuando ya hay detractores de la bancada, ya ahí están en contra de ciertos puntos. Entonces, yo pensaría que así como está, yo temo que las calificadoras nos aporreen más. Pensaría yo que nos aporreen y entonces nos bueno, es que descalifican el gobierno, pero cuando hacen una descalificación del Estado, eso se ve inmediatamente en las empresas. Luego de que vimos la descalificación de la bajada de la calificación, vimos que entonces le bajaron la calificación a las empresas más grandes de Colombia, y eso es algo que es muy, muy delicado para la economía del país. Lina Bueno, María, usted hacía, perdóname, Carlos, hacía una observación acerca de ese efecto de dejar el impuesto de renta en el 35%, que afecta, como usted lo dice, pues sí, a las grandes empresas, pero es que el mayor cúmulo de sociedades son pequeñas empresas, MIPYMES, que también entran a tributar al 35%. Entonces, esa me parece también grave, creo que usted también lo comentó.
Sí, sí, no, y me faltó en el cuadrito que les presentaba el comparativo de la tarifa del impuesto de renta con nuestros países vecinos, y nosotros tenemos de las tasas más altas. Es que en Ecuador, Perú es 22, 25%. Entonces no podemos decir que es que ellos ganan más. No, es que el ingreso es el mismo, y creo que la conformación económica empresarial debe tender mucho a parecerse a nosotros. La gran cantidad son pequeñas empresas, pero vuelvo y repito, es que el problema es hay un problema muy grande de desinformación y de falta de pedagogía. Es que usted escucha en la calle, y yo escucho a mis estudiantes decir, no, profe, es que, mire, es que ellos que tienen todo el dinero que lo paguen. Pero por Dios, falta del dinero si uno a veces ve a los empresarios haciendo magia para poder pagar las nóminas, porque no tienen de dónde. Y además, adicional de la nómina, entonces mire a ver cómo va a diferir el impuesto de renta para poder llegar. Entonces yo creo que es pensar menos en Bancolombia, en Argos, en Nutresa, como los que pagan, y acordarme del señor de la esquina, que es el que tiene la empresa de textiles, el otro que tiene calzado, en general el pequeño almacén. Creo que es pensar más, cuando hablo de empresa, en estos que son nuestros vecinos. Carlos, ¿tenía alguna pregunta? Lina, hacia la parte final de la exposición hablaba como de la falta de credibilidad por parte de los colombianos. Ya estamos hablando aquí del tema de cultura tributaria, ¿ya? En general. Ya, o sea, ¿qué debería hacer el gobierno? ¿Qué debería hacer la DIAN como para que se empiece a meter poco a poco al bolsillo, por así decirlo, a los contribuyentes? Mire, es que el Estado, el Estado y la DIAN son pésimos docentes, son pésimos docentes. Yo pensaría que las entidades del Estado, no solo la DIAN, en general, deberían trabajar más en las pedagogías. Es que si yo me siento con las personas, les explico, mire, es que usted le toca declarar porque gana 2.420, pero un momentico, venga, es que declarar no es pagar. O venga, que hicimos esto, ya yo le muestro que es lo que necesitamos. Es decir, el gobierno es pésimo docente, pésimo, me parece a mí pésimo docente, pésimo. Es que, y lo otro es que hacen unas campañas que a mi parecer me dan risa cuando salen a las 8 de la noche, hicimos esto en 3 segundos, y la gente lo que hace es reírse. Entonces yo pensaría que el gobierno y Gavián y en general deben invertir muchísimo y deben preocuparse mucho por enseñarle a la gente. Enséñele, muéstrele cómo es la realidad. Bájele el calibre a los chismes de Facebook, de Instagram. Dios mío, es que es impresionante. La pedagogía de Instagram en Facebook es una maravilla. Eso se riega en 5 minutos, y yo le aseguro pues que la gente le da más credibilidad a eso, lo que son datos reales. Entonces, lo principal, y yo siempre lo he dicho, es una defensora de la pedagogía. Enséñale a la gente, enséñale la realidad de las cosas. Y yo pienso que las personas podrían tomar unas posiciones más críticas y menos populistas, porque definitivamente lo que acompañó a la primera reforma fue el populismo. De cuenta de esa primera reforma hicieron campaña política a muchos personales, y se convirtió en el populismo. Entonces, ¿qué le tocó hacer al Estado? Apague el populismo, de alguna manera darle la razón y apague el incendio. Y pues ahí están las causas, ahí está la estructura de la norma. Está claro entonces que, por ejemplo, al próximo gobierno le va a tocar trabajar en una nueva reforma tributaria, o sea, se le viene esa responsabilidad. Totalmente segura, estoy segura de eso. Imagino que esta es, bueno, al menos tenemos trabajo los tributaristas. Creería yo que esta estará vigente, pensaría yo que 1 o 2 años al máximo, pero creo que al año del próximo gobierno le tocaría entrar a hacer otra reforma para subsanar el déficit que va a dejar esto, porque ya de por sí está desfasada, ya de por sí tiene como 8 billones ya está desfasada. Entonces, claro que sí, el otro gobierno viene con otra reforma, con toda seguridad, y yéndonos bien con una, yéndonos bien con una, yéndonos bien. Hay un tema del cual se habló mucho meses anteriores, y fue la demanda al estatuto tributario. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Mire, es que no quiero tomar, a ver, vuelvo y le repito,
aquí hacen la ley y ahí está el otro. Es que se vuelven en medidas muy populistas. Es que si fueran unas medidas de fondo profundas, que en realidad nos ayudaran, bienvenido sea. Pero este tipo de medidas lo que hacen es dilatar los procesos, es hacer que entonces nos enredemos más y más y más y más y las cosas en general se complican. Entonces todas estas medidas me parece a mí que siguen siendo en aras del yo personal, del individuo como tal. Nosotros no pensamos en conjunto, nosotros pensamos en yo como individuo. Entonces, en ese sentido, cualquier medida de este tipo, si uno, es que es más, vuelvo a la pedagogía, si uno viera que son medidas que nos va a servir a todos, pues bueno, hagámosle, metémosle la ficha, pero uno claramente ve que son intereses muy particulares. Tengo una... Carlos, ¿tiene alguna otra pregunta? Sí, quería saber si de pronto muchos analistas hablan de cobrarle impuestos a los más ricos de Colombia, que el 1% más rico. De pronto con esta nueva propuesta se cumple o hace falta en ese punto. No, pero ¿hasta dónde la viste, no? Eso estaba planteado en la primera. Estaba planteado en la primera. ¿Dónde se dibujó eso? Entre comillas, porque eso no es cierto, en trasladarle, es que ¿quiénes son los más ricos, cierto? Mira que estaba planteado lo del impuesto del 10% de las personas que ganaran más de 10 millones, que no son ricas, pero sí tienen un ingreso importante, pero eso salió de la reforma. Eso no está contemplado en eso. Pues eso se desdibujó totalmente porque volvemos a pensar en lo mismo. ¿Quiénes son los más ricos en nuestro imaginario? Las empresas. Y lo digo en nuestro imaginario porque realmente es un imaginario. Doctor Zuluaga. Lina María, a mí me parece que este gobierno, quiera o no, va a pasar como a la historia como uno de los, con todas las tragedias. Es decir, es una tragedia de salubridad con la pandemia, una tragedia con el desempleo, es decir, es trágico, es con la falta inclusive de llamémoslo gobernanza, ya que es un término que se está utilizando mucho, por la imposibilidad. Es decir, empiezan los alcaldes, gobernadores y presidente de la República con una pandemia, de la cual no estaba nada previsto, nada organizado. Empiezan y continúan con cerrar todas las posibilidades a los comerciantes industriales por la pandemia. Luego sigue, que continúa en este momento. Luego sigue el proceso de la búsqueda de la vacunación. Luego vienen todos estos procesos de reacción social y ya entonces estamos completando el ciclo para volver, continuar con el problema actual también de vacunación y pandemia para llegar a las nuevas elecciones, que ya desde este momento son un compromiso, son un problema más. Entonces, ¿cuándo alcanzaron a gobernar? ¿Cuándo alcanzaron a hacer sus proyectos o los proyectos que tenían, cuándo pudieron ejecutarlos? De manera que es muy difícil la situación, no lo estoy justificando, pero me parece que hubo suficientes motivos para que este gobierno pase a la historia con el que más dificultades haya tenido. El desempleo, por ejemplo, tan galopante, con la descalificación, la desconfianza, que no es no solo la que usted dice, no, la que hemos dicho, nacional e internacional. Sí, es que vuelvo y aquí sí voy a ser absolutamente muy paisa en mi expresión. Este gobierno fue muy de malas. Muy de malas. Esa es Por la ahí va la cosa. palabra paisa, muy Sí. de malas, muy de malas, le tocó todo lo peor y tampoco los estoy justificando. Yo creo que a Duque en cierto momento le faltaron pantalones, pero si bien es cierto, es unas circunstancias muy adversas. Una oposición acérrima de tipo gobernador, también de los partidos políticos. Mire, es que era lo que les comento ahorita. Usted ve el contenido de esta reforma, usted la ve.
Y usted encuentra en el Congreso ya hay opositores a la reforma como está. Bueno, pero eso tiene que pasar. Ah, no, sí tiene que, pero usted ve el discurso y usted, hombre, pero, y en esto sí voy a tomar un poquito de posición. ¿Qué más quiere? O sea, Sí, ¿qué más pues, quiere? ¿Qué más póngase de quiere? acuerdo en algo. O sea, ¿qué más? O sea, hasta, ¿qué más se puede hacer? Sí, sí me entiendo. Entonces sí, que pues uno no los justifica, pero definitivamente fue unas condiciones muy difíciles. Y yo Trataron de buscar no afectar a las personas naturales y no los afectan en esa reforma. Y a pesar de eso hay toda la problemática que hay quiera. pues, ¿qué más? Pues yo no sé ya francamente hacia dónde más moverse. Pues, yo sé que tiene que pasar, ya por medidas tiene que pasar, pero francamente si en este momento existiera otro estallido social, ya yo no tendría argumentos para decir hacia dónde más se puede mover. No sabría realmente qué más se puede hacer. Bueno, Carlos, ¿tenemos alguna otra pregunta? No, Lina María, pues agradecerte por estos minutos, ¿no? Con nuestro espacio de charlas con Actualice. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la Ana invitación. María, Muchas gracias. Hasta luego, Bueno, muchas gracias. no esté muy amable. A todas las personas que se conectaron a esta primera charla del día, un cordial agradecimiento y una invitación para que a las 11 de la mañana nos acompañen de nuevo. Nos estará acompañando el doctor Álvaro Parga con el tema Inclusión Financiera. ¿Cuántos colombianos ingresaron al sistema financiero en el último año? Nos reencontraremos entonces en contados minutos. Muchas gracias.